dijo mi esposa. Entonces el dueño me eligió. Historia de venganza familiar. Mi esposa siseó. Quédate atrás. No me avergüences. 30 segundos después, el multimillonario pasó junto a ella y pasó directamente hacia mí. Estaba de pie detrás de una columna de mármol cuando Eleanor Price tomó mis manos. No los sacudí, los tomé. Sus dedos estaban cálidos y firmes. Ella no miró mi smoking. Ella miró mi muñeca, la cicatriz pálida que corría como un signo de interrogación de un trabajo que había salido mal 20 años antes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La sala seguía zumbando, con risas de jazz y el suave tintineo de las copas. Pero por un segundo, todo quedó en silencio. Te he estado buscando durante 28 años, susurró. Alguien dejó caer un vaso. No tuve que girarme para saber quién fue. Ese fue el momento. La grieta en el suelo, el punto de no retorno. Todo lo anterior, cada pequeña humillación, cada palabra tragada, regresó de golpe. Y todo lo que vino después cambiaría mi vida. La gala fue la noche de Marianne. Lo había dicho al menos 3 veces durante el viaje desde Radford, mientras se alisaba el vestido y se miraba el lápiz labial en el espejo, como si fuéramos a una sesión de fotos en lugar de a un evento para recaudar fondos. El nuevo propietario estaba en la ciudad, dijo. Los donantes estarían observando. La óptica importaba. Simplemente quédate atrás, me dijo mientras nos deteníamos en la fila del ballet parking a lo largo del río. Déjame encargarme de las presentaciones. Asentí. Siempre lo hice. Dentro del salón de baile olía a abrillantador de billetes y a perfume, y algo floral se filtraba por las rejillas de ventilación. Un trío tocaba ya suave cerca de las ventanas. Las luces del río parpadeaban a través del vidrio como si fueran parte de la decoración. Marianne se deslizaba delante de mí, haciendo sonar sus tacones contra mis hombros hacia atrás. Ella parecía estar como en casa. No hice. El smoking fue alquilado. El cuello picaba. Mis manos eran el problema. Ella los notó en el baño. Me agarró la muñeca como si estuviera mirando un reloj. Dios, Tom, dijo bajando la voz. Parecen toscos. Son manos, dije. Ella puso los ojos en blanco y sacó un pequeño tubo de su bolso. Aquí tienes, solo cubre lo peor. Me quedé mirando la mancha beige en mi palma. Los callos, la cicatriz, el lugar donde un cable con corriente me mordió en 2003 cuando un disyuntor estaba mal etiquetado y el dueño de casa juró que todo estaba apagado. Estos son del trabajo, dije. Y esto es por el éxito, dijo, señalando con la cabeza hacia el salón. Por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Lavé las cosas en el fregadero, las vi alejarse como si no importara, como si yo no. Volvimos a entrar en la sala y ella hizo lo de siempre, me colocó detrás de su hombro, medio paso atrás, lo suficientemente cerca como para traerme una bebida sin ser vista. Quédate atrás, susurró mientras un grupo de ejecutivos se acercaba. No me avergüences. Me quedé junto a la columna, observando a la multitud, escuchando. Marianne se rió de chistes que ya conocía. Hablaba de liderazgo, cultura y ética como si fueran inventos personales. La gente asintió. Las copas chocaron. Pasaron nombres que no reconocí. Entonces la música se apagó y una ola recorrió la sala. Las cabezas se giraron. Los teléfonos desaparecieron. La dueña había llegado. Eleanor Price se movía como si no necesitara permiso. 50 y tantos, con un sencillo vestido negro, el pelo recogido, sin joyas que llamaran la atención, lo que significaba. Probablemente lo fue. Estrechó la mano mientras caminaba, pero sus ojos la escrutaban. Al mirar, Marianne se enderezó,
levantó su copa y dio un paso adelante con una sonrisa que conocía bien. El Ellaner no la vio. Pasó junto a la sonrisa, junto al brindis, directamente hacia mí. Lo sentí antes de verlo, como un cambio en la presión del aire. Su mirada se clavó en la mía y la sostuvo. Acortó la distancia en 3 pasos silenciosos y extendió la mano, con las palmas abiertas. Al tocar mi mano, se detuvo. Su pulgar rozó la cicatriz. Y entonces lo dijo. 28 años. Tras ella, la sala reaccionó. Una profunda inspiración. El leve tintineo del cristal contra la piedra. La copa de Marianne se hizo añicos cerca de mis pies. Miré a El Ellaner e intenté hablar, pero se me hizo un nudo en la garganta. Lo único que pude articular fue, creo que se ha equivocado de persona. Negó con la cabeza una sola vez. No, dijo. No lo creo. Maran se adelantó, y luego palideció. Eleanor, señora Price, este es mi esposo, Tom. Es electricista sindicalizado, dijo Ellaner en voz baja, sin apartar la mirada de mí. De Rackford. Marianne se quedó paralizada. Me sentí pequeña y alta a la vez, vista de una forma que no me habían visto en años, en décadas. La música volvió a sonar con torpeza. Alguien rió demasiado fuerte. Un camarero se arrodilló para recoger los vasos. El Ellaner me apretó las manos una vez más. Hablamos, dijo. Pronto. Luego se fue, absorta en la multitud como si nunca se hubiera detenido. Marianne me miró como si hubiera prendido fuego al edificio. ¿Qué fue eso? Preguntó con la voz tensa. ¿Qué le dijiste? Nada que yo dije. Me lo dijo a mí. Tensó la mandíbula. Se agachó para recoger su bolso y luego recuperó la compostura. Ve por otra copa, dijo. Y quédate atrás. Sí. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el pecho como si una puerta que llevaba años cerrada se hubiera abierto. Observé a Eleanor desde el otro lado de la sala mientras Marianne subía al escenario. Elogiando la integridad y la visión. Vi a los donantes acercarse. Vi a la gente mirarme, ahora con curiosidad. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si había estado ahí atrás porque pertenecía allí o porque me lo habían dicho. No sabía por qué Eleanor me había estado buscando. No sabía qué sabía ella. Pero sabía una cosa. Mi vida ya no era pequeña. No dormí esa noche. Marianne yacía a mi lado, rígida como una tabla, de espaldas. La habitación del hotel estaba en silencio, salvo por el zumbido del tráfico en Baker Drive y la ocasional sirena que rebotaba en el río. Miré al techo, repasando una y otra vez el rostro de Eleanor, como sus ojos se habían posado directamente en mis manos, lo segura que sonaba al decir mi nombre. 28 años. Por la mañana, Marianne ya estaba vestida. Estaba de pie junto a la ventana con el teléfono pegado a la oreja, susurrando frases cortas y agudas. Cuando se dio cuenta de que la observaba, me dio la espalda. De camino a casa en Rackford, ella no lo saqué a colación. Yo tampoco. El silencio se instaló entre nosotros como un tercer pasajero. Se rompió 2 días después. Estaba en la mesa de la cocina con una taza de café, mirando el periódico local, cuando vibró mi teléfono. Número desconocido, prefijo de Chicago. ¿Tom Keller?, preguntó una mujer al responder. Sí, soy Eleanor Price. Cerré los ojos. Nos encontramos en un restaurante cerca de Alpine Road, de esos con cabinas de vinilo y un timbre en la puerta que aún tintineaba al entrar. Eleanor ya estaba allí, sentada de espaldas a la ventana, con las manos cruzadas alrededor de una taza de patatas fritas. Sin séquito, sin asistente, solo ella.
Todavía bebes vino negro, dijo mientras me deslizaba hacia la cabina. Nunca me detuve, dije. Ella sonrió con la curva más pequeña de su boca, y por un segundo, la vi más joven en su cabello, riendo en las gradas con una bandeja de cartón de nachos balanceada sobre sus rodillas. ¿Te acuerdas? Yo dije. Recuerdo todo lo que dijo. Ese es el problema. Ella me dijo que había vuelto a la ciudad una vez hacía años. Pasé por el antiguo campo en Boyland. La valla de alambre estaba oxidada. El césped del campo exterior estaba irregular. Pero ella todavía podía verme en el plato en el 95, al final de la séptima, con 2 outs. El crujido del bate. La forma en que todo el lugar se puso de pie a la vez. Le dije a mi compañero de cuarto que me iba a casar contigo. Lo dijo como si estuviera hablando del clima. Me reí brevemente y sorprendido. En aquel entonces ni siquiera podía permitirme comprar un coche. Tenías algo mejor, dijo ella. Fuiste constante. El recuerdo me golpeó fuerte. El olor de la hierba cortada. El sabor del polvo. La voz de mi papá desde las gradas antes de enfermarse. Le conté por qué dejé el béisbol, le conté sobre el funeral, sobre las facturas, sobre el trabajo en la planta que se convirtió en un aprendizaje y luego en una tarjeta sindical. Te escribí, dijo en voz baja. Después de mudarme, llamé. Incluso pregunté por ahí. Nunca entendí nada de lo que dije. Ella sintió como si hubiera esperado esa respuesta. Lo sé. No le pregunté cómo lo sabía. Tenía miedo de la respuesta. Hablamos durante 1 hora sobre los cambios en Radford, sobre el trabajo, sobre el tiempo. Ella no me tocó, no coqueteó, solo escuchó. Cuando nos levantamos para irnos, ella deslizó una tarjeta sobre la mesa. Si alguna vez necesitas entender el papeleo, dijo, llama a este número. No se trata de dinero. Se trata de claridad. Esa noche, Marianne notó la tarjeta. ¿Quién es Eleanor Price? Ella preguntó. Demasiado casual. Alguien de mi pasado, dije. Ella sonrió sin calidez. Es curioso cómo el pasado aparece justo cuando el futuro está en juego. No respondí. Me fui a la cama pensando en cartas que nunca llegaron y en una vida que podría haber sido. Y luego pensé en mi cuenta de jubilación porque, por primera vez, me di cuenta de que no podía recordar el último estado de cuenta que había visto. No fui a buscar problemas. Los problemas vinieron a buscarme en forma de un sobre perdido. Cada trimestre, como un reloj, me esperaba en el buzón un grueso extracto cuando llegaba a casa del trabajo. Mi 401k, el resumen de la pensión, cosas aburridas, cosas reconfortantes, prueba de que 35 años de madrugadas y cables con corriente se estaban convirtiendo en algo sólido. Ese sobre no había aparecido desde hacía tiempo. Al principio me dije que ahora todo era digital. Marianne había dicho más de una vez que sin papel es más limpio, Tom, pero la idea no le abandonaba. Lo tenía en mente mientras apretaba tornillos y etiquetaba paneles, mientras tomaba café en la mesa de descanso, mientras conducía a casa pasando por el antiguo Union Hall en East State Street. Esa noche, Marianne estaba hablando por teléfono cuando entré. Lo sé, dijo, riendo suavemente. Él no entiende los números. Yo me encargaré de ello. Ella me dio la espalda cuando me vio. Algo en mi pecho se enfrió. Más tarde, cuando ella subió las escaleras, abrí el cajón del escritorio donde guardábamos las declaraciones de impuestos y las garantías. Las carpetas estaban allí, ordenadas como siempre, pero la carpeta azul jubilada había desaparecido. Revisé el archivador, el armario del pasillo, el estante del garaje donde guardábamos los manuales viejos. Nada. María, llamé. Ella bajó lentamente y con cuidado.
¿Dónde está la carpeta de jubilación? Ella frunció el ceño como si le hubiera preguntado algo tonto. ¿Por qué necesitas eso? Solo quiero mirarlo. Ella hizo un gesto con la mano. Todo está en línea ahora. No necesitas preocuparte por eso. Lo hago, dije. Siempre lo he mirado. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de suavizarlos. Tom, estás cansado. Has estado distraído desde aquella gala. Déjame manejar esto. Esa palabra otra vez. Manejar. Yo no empujé. Me fui a la cama y me quedé mirando el techo igual que lo había hecho en Chicago, escuchando el crujido de la casa a nuestro alrededor. A la mañana siguiente, pasé por la cooperativa de crédito durante mi hora de almuerzo. La mujer del mostrador me conocía. Habíamos ido a la misma escuela secundaria, aunque ella estaba un año atrás. Ella escribió durante un minuto, frunció el ceño y luego levantó la vista. Su dirección postal fue cambiada. Ella dijo cuando hace unos 6 meses a dónde. Ella dudó. Un apartado de correos en la ciudad. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Quién autorizó eso? Ella miró la pantalla. Su poder notarial para esposa. La miré fijamente. Nunca firmé un poder notarial. Ella se mordió el labio. Está archivado, Tom. Regresé a la tienda con las manos temblando sobre el volante. Cada luz roja parecía más larga que la anterior. Esa noche le pedí a Marianne que se sentara. Fui a la cooperativa de crédito. Dije que su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Por qué harías eso? Dijeron que usted cambió la dirección postal y que tiene poder notarial. Ella suspiró como si yo fuera un niño que había interrumpido su trabajo. De esa manera era más fácil. Olvidas cosas, no olvido mi propio nombre. No seas dramático, pedí ver el papeleo. Sacó una carpeta del cajón de la cocina y la deslizó sobre la mesa. Había pestañas gruesas, firmas, fechas. Mi nombre estaba allí. Mira, dijo ella suavemente. Usted firmó. Miré la firma. Era mío o casi. Recordé el día que me entregó una pila de formularios después de la cena y dijo que eran actualizaciones de seguros y beneficios. Firmé donde ella me indicó. Dijiste que esto era rutina. Dije que sí lo era. Ella dijo, estás leyendo demasiado entre líneas. Pasé las páginas. Cambios de beneficiarios, entrega digital, un formulario de consentimiento conyugal que no recuerdo haber discutido. Mi cabeza empezó a latir con fuerza. Tom, dijo ella, bajando la voz. Te estás confundiendo. Eso pasa. Esa palabra confundido cayó más fuerte que cualquier otra. Empujé la carpeta hacia atrás. Necesito tiempo. Ella asintió y ya se puso de pie. Por supuesto, solo confía en mí. Esa noche, llamé al número que figuraba en la tarjeta de Ellaner. El contador forense que ella me había recomendado me recibió en un restaurante cerca del antiguo centro comercial, con un bloc de notas entre nosotros y una cafetera de café quemado sobre la mesa. Habló con claridad, explicó cómo se podían redirigir las cuentas, cómo funcionaba la entrega sin papel, lo fácil que era mover cosas sin hacer sonar las alarmas si uno de los cónyuges controlaba el flujo de información. No estás loco, dijo. Y no estás solo. De camino a casa, me detuve en el estacionamiento de un supermercado y me quedé sentado allí, con las manos en el volante. Pensé en la forma en que Marianne se había reído por teléfono al decirle a la gente que yo no entendía los números y en lo pequeño que me había hecho sentir durante años. Podría haber explotado. Podría haber gritado, arrojado la carpeta al otro lado de la habitación y exigido respuestas. En lugar de eso,
Hice algo que mi padre me había enseñado después de haber sido expulsado de un partido por enojo en 1995. Disminuí la velocidad. Lo escribí todo, fechas, palabras, cambios y, por primera vez, no me quedé atrás. Marianne se volvió más inteligente en el momento en que se dio cuenta de que yo sentía curiosidad. No fue una confesión completa ni una pelea a gritos. Fue más sutil que eso, como un buen ladrón que no activa la alarma, solo cambia el código y sonríe mientras mueves la manija. 2 días después de preguntar por la cooperativa de crédito, llegué a casa y encontré los cajones del escritorio reorganizados. No desordenado, peor aún, ordenado, vacío de cualquier cosa útil. El archivador del pasillo tenía una cerradura nueva. El tipo de plata barata que compras en Menards. ¿Qué es eso?, pregunté señalándolo. Marianne no levantó la vista de su computadora portátil. Privacidad. Son cosas mías también. Ella hizo clic con el ratón como si no me hubiera oído. Tus cosas están en el garaje. Fui al garaje y abrí la vieja caja de plástico donde guardábamos los manuales y las garantías. Había bombillas, cinta adhesiva, una bolsa de adornos navideños y un directorio de la iglesia plastificado de 2012. Ninguna carpeta de jubilación esa noche. Ella se sentó en el sofá hojeando una revista como si todo fuera normal. Tom, dijo sin levantar la vista. Hoy hablé con el Departamento Legal de Recursos Humanos. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Acerca de? ¿Acerca de ti?, dijo ella, y finalmente me miró a los ojos. Has estado actuando extraño desde la gala. Dejé eso reposar por un segundo. ¡Qué descaro! La forma en que podía distorsionar la realidad hasta convertirme en el problema. Pregunté dónde fueron a parar nuestros estados de cuenta de jubilación. Dicho. Y yo le respondí, ella dijo, sin papel, más limpio, menos desorden. No soy un desorden, dije. Ella dejó la revista con cuidado. ¿Quieres conservar tu cobertura médica, Tom? Parpadeé. ¿De qué estás hablando? Ella me dio esa sonrisa de recursos humanos suave por fuera y hierro por debajo. Has estado trabajando a tiempo parcial últimamente. Has tenido esos dolores de cabeza. Si empiezas a acusarme, vas a crear inestabilidad. Inestabilidad, repetí, saboreando la palabra. Es simplemente la realidad, dijo. A nuestra edad no podemos permitirnos errores. No entiendes cómo funcionan estos beneficios. Allí estaba de nuevo. Ella había estado usando esa frase como un martillo. No lo entiendes, quería gritar. Quería decirle que había cableado la mitad del parque industrial en el extremo sur de la ciudad y que nunca había entendido la diferencia entre un cable activo y uno neutro. Pero esto no era eléctrico. Esto fue personal. Alguien estaba intentando hacerme dudar de mi propia mente. Entonces hice lo único que ella no esperaba. Asentí. Está bien, dije en voz baja. Muéstrame. Sus ojos se entrecerraron. ¿Te muestro qué? Las cuentas, dije. Inicie sesión ahora mismo. Ella dudó lo suficiente para decirme que no estaba acostumbrada a que la desafiaran. Luego cogió su portátil y lo giró hacia mí, mientras sus dedos volaban sobre las teclas. Simplemente te sentirás abrumado, dijo. Lo intentaré, dije. Se conectó rápidamente como un mago practicante. La pantalla parpadeó. Aparecieron números. Se desplazó rápidamente, demasiado rápido, luego cerró la computadora portátil. Mira, ella dijo, todo está bien. Eso no me lo demuestra, dije. Es. Ella espetó y luego suavizó su tono. Tom, no estás pensando con claridad.
La miré fijamente, a la mujer que había defendido en funerales, días festivos y reuniones de la Asociación de Padres y Maestros. La mujer que solía apoyar su cabeza en mi hombro en la parte de atrás del autocine cuando todavía nos reíamos. Estoy pensando con más claridad que en años, dije. Subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino del esfuerzo de contenerme. Al día siguiente, después del trabajo, fui a la biblioteca pública de Radford. A mí cuando era más joven eso me habría parecido gracioso. Yo, el tipo que preferiría reconstruir un motor antes que restablecer una contraseña sentado frente a una computadora pública con lentes bifocales sobre mi nariz como si de repente me hubiera convertido en mi padre. Pero lo hice. Saqué mi teléfono y llamé nuevamente al contador forense. Está bien, dije. Háblame como si tuviera 5 años. Él se rió entre dientes. Eso es la mitad de mi trabajo. Me lo explicó lentamente. Recuperación de correo electrónico, preguntas de seguridad, autenticación de 2 factores. Busqué a tientas en el teclado de la biblioteca como si estuviera cubierto de grasa. Mis dedos seguían tocando las teclas equivocadas. Murmuré en voz baja y recibí una mirada de una bibliotecaria adolescente como si hubiera insultado a su gato. Después de 40 minutos, finalmente logré acceder a un correo electrónico antiguo. Marianne no sabía que todavía tenía acceso a uno que había usado cuando el programa de aprendizaje sindical nos obligaba a realizar módulos en línea. Y allí estaba. Notificaciones, cambios de cuenta, actualizaciones de dirección. Una confirmación de actualización del beneficiario que nunca había visto porque se había enviado a la nueva bandeja de entrada sin papel que controlaba Marianne. Se me secó la garganta. Lo imprimí todo, una página a la vez. La impresora de la biblioteca chilló como si me odiara, pero escupió la prueba. Al salir, me detuve en el restaurante de East State Street y conocí al abogado que Janer me había recomendado. Tenía unos 60 años, vestía un traje sencillo y hablaba como un hombre que hubiera pasado décadas viendo a gente tumbada bajo luces brillantes. No es necesario que hables fuerte, me dijo mientras golpeaba la pila de papeles. Solo hay que ser preciso. No estoy tratando de arruinarla, dije. Él miró hacia arriba. Entonces ya estás delante de ella. Ese fin de semana, Marianne organizó un brunch para donantes en nuestra casa. Ella no me preguntó, me informó. Quédate arriba, dijo, mientras acomodaba flores en un jarrón como si estuviera haciendo una audición para un artículo de revista. Estamos discutiendo iniciativas de liderazgo. Casi me reí. Liderazgo en mi propio hogar. Había planeado evitarlo para seguir recopilando pruebas discretamente, pero luego escuché a una de las esposas de los donantes en la entrada decir, Marianne, tu casa está muy cuidada. Curado como un museo, como si fuera una exposición polvorienta en la trastienda. Algo dentro de mí se quebró, no de rabia, sino de determinación. Bajé las escaleras, esta vez no con smoking, sino con mis botas de trabajo, mis vaqueros desgastados y una camisa sencilla abotonada que había planchado yo misma. Los ojos de Marianne se abrieron como platos como si hubiera entrado desnudo. Tom, susurró ella, moviendo apenas los dientes. ¿Qué haces viviendo aquí? Yo dije. Un par de personas se giraron. Uno de los donantes, un hombre de pelo gris con blazer, miró mis botas y sonrió como si las aprobara. ¿Esos alas rojas? Él preguntó. Sí, dije. Él asintió. ¿Buenas botas? Mi papá las usó toda su vida. La sonrisa de Marianne se congeló en su lugar. Por un segundo no fui invisible. Esa noche, después de que todos se fueron, Marianne me acorraló en la cocina. Me avergonzaste, dijo ella, con la voz temblorosa por la ira.
Me apoyé en el mostrador y la miré con calma. Me has estado avergonzando durante años. Su cara se puso roja. ¿Crees que eres inteligente ahora porque un multimillonario habló contigo en una gala? No respondí eso. No le di nada que ella pudiera torcer. En lugar de eso, fui al garaje y abrí una caja de cartón que no había tocado en mucho tiempo. Viejos recortes de béisbol, una foto descolorida del equipo y una cinta de casete etiquetada con la letra de Ellaner, verano del 95. Me senté en el banco de trabajo y lo sostuve durante un largo rato. No porque quisiera volver al pasado, porque me recordó que solía ser un hombre que se paraba en la caja de bateo y no se inmutaba. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Ellaner. Sin corazones, sin palabras dulces, solo un tiempo y un lugar. Una cafetería cerca del centro de Radford. Tranquilo, neutral. Cuando la conocí, parecía cansada de una manera que el dinero no puede arreglar. Yo no crecí así, dijo, mirando a su alrededor como si todavía no pudiera creer que era dueña de empresas. Ahora bien, mi primer apartamento tenía goteras en el techo. Aprendí a guardar recibos porque nadie más iba a protegerme. Ella deslizó una carpeta sobre la mesa. No era dinero en efectivo. Se trataba de copias de acceso de las políticas corporativas, un esquema de los procedimientos de cumplimiento, los canales adecuados para presentar evidencia sin ser aplastado por los amigos de recursos humanos de Marianne. Tu historia necesita luz del día, dijo. No drama, luz del día. Tragué saliva con fuerza. Ella vendrá tras de mí. Eleanor asintió una vez. Entonces lo hacemos bien. Salí con la carpeta debajo del brazo, sintiendo su peso como si fuera un cinturón de herramientas. Marianne pensó que había cerrado el armario. Ella no se había dado cuenta de que había aprendido a leer el cableado detrás de la pared. Y cuando una semana después llegó la invitación a la cena de los premios de ética y liderazgo con el nombre de Marianne en letras doradas. La sostuve en mis manos y sentí algo casi parecido a lástima porque ella estaba construyendo toda su vida sobre la imagen. Y finalmente tenía en mis manos los documentos que podían derribarlo silenciosamente, legalmente, una ficha de dominó a la vez. Esta vez el salón de baile estaba más ruidoso, no con música con voces. Se escuchan voces superpuestas y seguras de personas que pensaban que estaban seguras. La cena de entrega de premios ética y liderazgo se celebró en un hotel cerca del río. Todo de vidrio y acero cepillado, el tipo de lugar que te hace sentir importante con solo entrar. Marianne lo había planeado hasta el último minuto. Ella llegó temprano con el portapapeles en la mano y los tacones haciendo clic como un metrónomo. Abrazó a los donantes, se rió de los chistes internos y besó las mejillas. Su nombre estaba impreso en pancartas junto a palabras como integridad, transparencia y valores corporativos. Llegué 10 minutos tarde, no porque estuviera nervioso, porque el tiempo importa. Llevaba una chaqueta oscura y botas limpias. Ni llamativo, ni desafiante, solo yo. Le asentí al ballet parking, le di las gracias a la anfitriona y tomé asiento cerca del fondo, donde Marianne siempre me quería más. Desde el escenario, ella lucía radiante, segura, intocable. Cuando ella empezó su discurso, la sala quedó en silencio. En un momento en que la confianza en las instituciones es frágil, dijo ante el micrófono, es nuestra responsabilidad como líderes defender los estándares éticos, incluso cuando resulta incómodo. Sentí una extraña calma que me invadió porque sabía lo que ya se estaba moviendo. 3 días antes, los paquetes habían salido por los canales adecuados con sellos de tiempo y recibos. El comité de auditoría, el asesor externo y el enlace de la junta directiva a quien Ellaner me había presentado discretamente. No se filtró nada, nada sensacionalista, solo hechos,
reembolsos de gastos que no coincidían, revelaciones de conflictos de intereses que estaban incompletas, correos electrónicos de RRHH que documentaban presiones sobre los cónyuges para firmar documentos rutinarios, cambios de beneficiarios realizados sin consentimiento informado, cortes de papel. Con el rabillo del ojo vi a un hombre con traje gris susurrarle algo a una mujer sentada en la mesa principal. Salió otro teléfono, luego otro. Marianne siguió hablando. Su voz vaciló apenas un poquito. Porque la dignidad en el trabajo no es solo un eslogan. Una mano se levantó cerca del frente. Marianne, miembro de la junta directiva, se puso de pie y dijo, ¿podemos hacer una pausa? La habitación se movió. Las sillas crujieron. Alguien se aclaró la garganta. Marianne sonrió tensa. Por supuesto. Él no volvió a sentarse. Hay algunas preguntas. Dijo cuidadosamente que es necesario abordar esos temas antes de continuar. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando ayuda, control. En cambio, me encontraron a mí. No sonreí. No asentí. Simplemente me puse de pie. El sonido viajó por la tela contra la silla, el roce de las botas sobre la alfombra, las cabezas giradas. ¿Quién es ese? Alguien susurró. La cara de Marianne se puso pálida. Eso es sumamente inapropiado, dijo ella, con la voz repentinamente más aguda. Este es mi marido. Está confundido. Allí estaba, esa palabra otra vez. Caminé hacia adelante lentamente, deteniéndome a unos metros del escenario. Podía sentir los latidos de mi corazón en mis oídos, pero mis manos estaban firmes. Más estables de lo que habían estado en años. No estoy confundido, dije. No levanté la voz. Me informaron que no era necesario. Un murmullo recorrió la multitud. El miembro de la junta asintió una vez. El señor Keller ha aportado documentación, afirmó. Documentación sustancial. Marianne rió con un sonido quebradizo. Esto es un asunto personal. Una disputa matrimonial. No, el miembro de la junta dijo que es un problema de cumplimiento. El proyector que estaba detrás de ella cobró vida. Encabezados de correo electrónico, fechas, extractos de políticas. Marianne giró la mirada, movió los labios y se separó sin decir palabra. Ella extendió la mano hacia el atril como si éste pudiera sostenerla. No lo entiendes, dijo ella con la voz quebrada. Esto está siendo sacado de contexto. Di un paso más adelante. He estado atrás el tiempo suficiente para ver todo lo que Marianne dijo. El silencio cayó con fuerza. Entonces me miró, no con enojo, ni siquiera con miedo, sino con algo cercano a la incredulidad, como si hubiera construido todo su mundo bajo el supuesto de que yo nunca me levantaría. Su mano tembló. El vaso de agua que estaba sobre el escenario se volcó, rodó y se hizo añicos. Nadie se movió para ayudar. El miembro de la junta agradeció a los asistentes por su paciencia y anunció una suspensión temporal en espera de revisión. Los donantes evitaron el contacto visual. Algunos me miraron con algo parecido al respeto. Marianne fue escoltada fuera del escenario, sus tacones sonando fuera de ritmo por primera vez en mi vida. No lo seguí. Me quedé donde estaba hasta que la habitación empezó a vibrar de nuevo, esta vez con una energía diferente. ¿Preguntas? Los reales. Cuando finalmente salí, el aire nocturno se sentía fresco y limpio. Me quedé junto al río y respiré. Eleanor se unió a mí un momento después. Ella no me tocó. Lo hiciste, dijo ella. Lo hicimos bien, respondí. Ella asintió. Dentro las fichas de dominó seguían cayendo, pero afuera, bajo las luces de la ciudad.
Sentí algo que no había sentido desde aquel verano del 95. Sólido. Me mudé la semana siguiente. Sin prisas y sin prisas en mitad de la noche. Empaqué lo que era mío, herramientas, ropa, una caja de fotos viejas, el casete del 95, y dejé el resto exactamente donde estaba. Deja que la casa luzca cuidada sin mí. El abogado se encargó del resto. Gracias a los documentos y a que todo se hizo de forma silenciosa y correcta, el divorcio no se convirtió en un circo. Se revirtieron los cambios de beneficiarios. Se corrigieron las cuentas de jubilación. El poder notarial fue anulado. No fue un premio gordo. Fue justicia. Y después de años de que me dijeran, no entendía los números. La justicia se sintió como ganar. Marianne perdió su trabajo antes de que la investigación terminara. Los directores de recursos humanos no sobreviven a las violaciones éticas, especialmente a las públicas. Lo escuché por toda la ciudad porque en Radford siempre se escucha que estaba explorando nuevas oportunidades. Esa era la frase que le gustaba usar con otras personas. No me regodeé. Yo no llamé. No fui a buscar. Aprendí que la venganza no es ruidosa cuando se hace bien. Es definitivo. Los días tranquilos fueron más duros. Había mañanas en las que me despertaba solo en un pequeño apartamento cerca de Charles Street y sentía el peso de todo asentarse en mi pecho. 30 años es mucho tiempo para darse cuenta de que te has estado encogiendo. Algunas noches me quedo despierto mirando un techo que no es mío, preguntándome cómo no lo había visto. Pero luego hubo otros momentos, como la primera vez que revisé mis cuentas por mi cuenta y entendí cada línea. O la tarde en que me detuve en el viejo campo de Boyle y miré un partido de secundaria desde las gradas, mientras el crujido del bate todavía sonaba igual. O el día que volví a encontrarme con Eleanor para tomar un café. Sin gala, sin discursos, solo un lugar tranquilo cerca del centro, con tazas desportilladas y pasteles malos. Hablamos lentamente y con cuidado sobre dónde estábamos ahora, no sobre dónde habíamos estado. No pretendimos tener 25 años otra vez. No nos apresuramos en nada. A nuestra edad ya no se persiguen fuegos artificiales. Buscas una luz constante. A veces conducíamos con la radio a todo volumen y el rock clásico sonando a través de los altavoces de su vieja camioneta. A veces ni siquiera hablábamos. Eso fue suficiente. Pensé mucho en la dignidad en esas semanas. Sobre lo fácil que es renunciar a algo, un pequeño compromiso a la vez. Sobre cómo permanecer de pie en la parte de atrás se convierte en un hábito si no tienes cuidado. A los 57 años, no estaba empezando de nuevo. Estaba volviendo a mí mismo. Si esta historia te tocó de cerca, si alguna vez te sentiste invisible, subestimado o dejado de lado en silencio, tómate un momento para reflexionar sobre ese sentimiento. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla. Y si quieres escuchar más historias sobre fortaleza silenciosa, lecciones difíciles y segundas oportunidades, considera suscribirte. Algunas personas pasan toda su vida intentando impresionar a una sala. Otros finalmente recuerdan quiénes son y dan un paso adelante.